Estamos en este momento con la médica veterinaria Andrea Pantiu del INTA Montecarlo. La verdad que es una charla muy interesante, Andrea. Me gustó mucho por lo didáctica, porque acá hay productores que te han planteado cosas que de repente en la ciencia veterinaria uno, o en la ciencia agronómica, dice, bueno, mira, hasta que yo no corroboro científicamente no te puedo decir, pero enriquece el diálogo. Porque hablaste de algo que quizás la persona que tiene pocas ovejas no es consciente, que es la parasitosis y todo lo que implica la reproducción. Pero bueno, te dejo hablar a vos, que sos la especialista. Un poquito, ¿en qué se basó tu charla? Bueno, un gusto. Sí, la charla se basó un poco en lo que es el manejo sanitario y manejo general de la majada ovina, en donde principalmente quisimos dejar en claro la importancia de la planificación a la hora de iniciarnos en la actividad y la importancia de registrar los datos en cada etapa del proceso productivo, para que al final de un ciclo productivo podamos ver qué eficiencia tuvimos en el sistema, y si no hubiera muy buena eficiencia, saber dónde pudimos tener el error o el problema para poder solucionarlo. Entonces, hablamos principalmente de cómo está constituida nuestra majada, preservicio, cómo seleccionamos y qué características evaluamos en el macho reproductor, en el carnero, como así también en nuestros vientres, nuestras ovejas, y posteriormente finalizamos con la importancia de las enfermedades que afectan a las ovejas, principalmente las parasitosis gastrointestinales, que son las que verdaderamente nos disminuyen muchísimo los índices productivos en nuestra zona. Una de las cosas que vos comentaste y quedó muy destacado para mí, porque esas pequeñas majadas donde es un servicio del macho continuo, y vos hiciste un par de salvedades que creo que hizo cri en más de uno. Contanos un poquito cuál sería la recomendación de un profesional como vos para el manejo de las nuevas borreas que entran en servicio. Claro, lo que hablamos principalmente era en el momento en que nosotros iniciamos la actividad reproductiva de una borrega, ¿sí? Y por ahí los errores frecuentes que se cometen es hacerla iniciar muy temprana edad, pensando en un 70% de su crecimiento adulto, y que a veces no tiene eso o no siempre se da justo con una hembra que esté ciclando en ese momento, y teniendo en cuenta a su vez que es un animal que está todavía en crecimiento y desarrollo. Entonces, por ahí, como se dio en la charla, los productores mencionan que sí, que a temprana edad ya entran en servicio y quedan preñadas, pero lo que no sabemos es que resienten ese crecimiento para mantener la preñez, y después al siguiente celo probablemente no tengamos preñeces, ¿sí? Y el animal por ahí no termina de finalizar su desarrollo corporal como debería ser, digamos. También se planteó algo que es interesante, porque estos nuevos productores que se incorporan, muchos más grandes dicen, bueno, me voy directamente a Corrientes porque las majadas son más grandes y se consiguen animales, pero pueden comprarle a algún vecino su primera majadita, que es la introducción de nuevos animales a un nuevo establecimiento, o la compra de un macho en un establecimiento. ¿Cuál sería, a tu criterio, este manejo de cuarentena, de estar supervisando que la sanidad de mi rodeo no sea afectada por algo que viene de afuera? Bien, en ese caso lo que nosotros recomendamos desde nuestra institución es tratar de hacer, cuando recibimos los animales a nuestro establecimiento, una cuarentena, es decir, tener un potrero reservado para ello y hacerle un análisis de HPG, es decir, tomar muestra de materia fecal, nos mandan al laboratorio de la estación experimental del INTA Montecarlo, hacemos el recuento de huevo de los parásitos gastrointestinales por gramo de materia fecal y evaluamos la posibilidad o no de hacer la aplicación de un antiparasitario si fuera el caso. Desparasitar, y se puede a los 15 días posteriores volver a tomar la muestra para saber si fue efectivo el producto, ¿sí? Y ahí recién largamos nuestra majada a los potreros, para evitar justamente que si compráramos los animales, al introducirlos directamente al potrero, que no nos infesten las pasturas, ¿sí? Tratamos de evitar la infestación de las pasturas por los parásitos y a su vez evitar exportar parásitos resistentes. Una de las cosas que vos comentabas y que también coincidían muchos productores es la persistencia que tienen los huevos de estos parásitos, que hacen como que no puede ser una medida aislada. ¿Podés comentarnos un poco los 2 o 3 principales y cómo son su ciclo de vida? Claro, básicamente la gastroenteritis o las parasitosis gastrointestinales se producen por un complejo de géneros
que afectan, digamos, depende del género, el tracto gastrointestinal, pero tenemos 2 o 3 que son de gran importancia, como principalmente la Hemoncus, ¿sí? Que es un parásito que se localiza en el cuajo del animal y es hematófago. Entonces este animal lo que genera es una anemia sobre el animal que después nos lleva a un desorden metabólico y posterior muerte. ¿Sí? Hay que estar atentos a las mucosas oculares, digamos la subconjuntiva ocular, para ver el grado de anemia que manifiesta el animal y determinar en esa medida subjetiva si es necesario desparasitar. Si no, más bien hacemos este muestreo de materia fecal y determinamos si es factible, si es necesario, si están cargados de desparasitar. Ahora bien, el otro punto es saber con qué voy a desparasitar. Entonces, hagamos un test de resistencia a los productos antiparasitarios y veamos en nuestro establecimiento qué drogas son efectivas para decir, bueno, necesito desparasitar HPG. ¿Con qué desparasito? Hago una test de resistencia y tengo mis herramientas necesarias para el manejo de la majada en las cuestiones parasitarias. Bueno, de los planteamientos que también hubo fue ese, de que hay muchos productos veterinarios o antiparasitarios, para ser más específico, que en definitiva son de la misma familia química y a veces, como vos decías bien, una subdosis o una sobredosis de esto provoca inconveniente. Contanos qué pasa con una subdosis y qué puede pasar con una sobredosis de antiparasitario. Bueno, en la generalidad, digamos, en los establecimientos ovinos, lo que se suele hacer es desparasitar por ahí por el animal más pesado. Entonces, o se hace un promedio de pesos de los animales y se maneja una sola dosificación. Eso genera que animales estén subdosificados y otros animales sobredosificados. Esa diferencia de dosis que nos queda en sangre básicamente nos puede llegar a nosotros a resistencia del producto. Generamos resistencia que una vez que está instalada es a la droga, no a la forma comercial, es a la droga y no tiene vuelta atrás. Una consideración también para mí muy importante, nosotros estamos en un clima subtropical húmedo, no solo los ectoparásitos, sino una cuestión muy marcada en el ovino es el pietín. Contanos qué significa esa palabra, dónde se localiza y cómo se lo controla. Sí, hicimos un poco de, digamos, sugerencia respecto al pietín, que es una patología que se presenta en las pezuñas y en el espacio interdigital de nuestros animales y que está se predispone mucho, sobre todo con nuestro clima, nuestra tierra colorada, digamos, y la humedad que hay, que se va formando como una oquedad debajo del estrato córneo de las pezuñas, y si nosotros no hacemos una limpieza, ¿sí? De las mismas, predisponemos básicamente a que bacterias que estaban en el ambiente se transformen en agresivas y empiecen a generar una infección, que lo que lleva a un dolor y disminución de la eficiencia. Si fuera un carnero, no va a cubrir las ovejas como lo debería hacer. Y en el caso de las madres, quizás coman menos por el dolor y tengan menos leche, por ejemplo. Exactamente, también es lo mismo en las madres. Al disminuir, al tener dolor, la madre también no consume mucho y por lo tanto disminuye la productividad. Bueno, Andrea, te agradezco mucho y bueno, la recomendación de acercarse al INTA Monte Carlo para ver todos estos aspectos en la producción ovina.